Cuántas veces he rogado al Señor por un milagro, tantas veces he clamado, mis rodillas he doblado. En momentos he pensado que estoy siendo ignorado, que mi ruego y mi plegaria el Señor no ha escuchado. Mas si yo confío en Él y paciente esperaré, veré su gloria en mí, veré su gloria. Así lo creo en mi corazón. Veré su gloria en mí, veré su gloria, porque su gracia es más grande que yo. Si hay tormenta, si hay angustia y mis lágrimas son muchas, el consuelo está en sus manos, permaneceré a su lado. No hay gigante que me venza, pues yo ya lancé la piedra. De seguro a mi diestra caerán los que me acechan, pues yo confío en mi Dios y en su nombre hay salvación. Veré su gloria en mí, veré su gloria. Así lo creo en mi corazón. Veré su gloria en mí, veré su gloria, porque su gracia es más grande que yo. Veré su gloria en mí, veré su gloria. Así lo creo en mi corazón. Veré su gloria en mí, veré su gloria, porque su gracia es más grande que yo. Bueno, hoy es la última que tenemos. Estamos hablando del significado de la cruz en un mundo en conflicto.
Ok, ¿tengo cuánto? ¿45 minutos? ¿Sí? ¿O 30? ¿O 20? 20. ¿Una hora? 2 horas. Bueno, había un predicador que predicaba 2 horas y media. Ya les conté, ¿no? 2 horas y media y nadie se iba. Ni las moscas volaban, estaban quietitas, escuchando también. Y predicaba 2 horas y media. Y yo lo tuve que aguantar 4 años, escuchándolo. Porque estaba de pastor asociado de él. Qué cosa, ¿no? Cuán bueno es amistarse con nuestro Dios. Jesús nos declaró sus amigos y Él nos demostró su amor dando su vida por sus amigos. Eso es amor fraternal, amor ágape. Por las heridas que le hicieron los amigos, Él salvará a muchos que no lo conocieron. Habíamos hablado de la gente que vive en la jungla, en la selva de África, en el Amazonas y en otros lugares del mundo aislados de la civilización. Nunca conocieron a Cristo. Y sin embargo, cuando se encuentren con Él en el cielo, reconocerán que también es su Salvador, que vino a salvar a muchos. Y por sus heridas sabrán que por causa de nosotros, sus amigos, nosotros los llevamos a la cruz. Y nosotros los que los llevamos a la cruz también, de alguna manera, participamos de la salvación de esa gente en los lugares escondidos del mundo. Nuestra conciencia, decíamos que tenía esos niveles allí. La conciencia inconsciente, la conciencia consciente de la realidad y la conciencia moral. Nosotros vivimos esta realidad en el mundo, pero tenemos que ser guiados por la conciencia moral, que está en relación con el Espíritu de Dios. Ustedes tienen un caballo, tienen un jinete, y entonces el jinete tiene que dirigir al caballo, guiar al caballo. El jinete es la conciencia de la realidad del caballo, el caballo provee la energía. Pero si el caballo está encima del jinete, los dos se van al abismo. No lo podrá cargar el jinete tampoco por el peso. Pero muchas gentes viven con el caballo arriba. Cuando me refiero a caballo, me refiero a la parte del sótano de la mente, el inconsciente con todos los impulsos y deseos. Y cuando me refiero al jinete, me refiero a la conciencia de la realidad guiada por la conciencia moral, que guía al caballo, sujeta las riendas y jamás caerán en el precipicio. Pero hay gente que vive al revés. El conocimiento viene como resultado de una relación profunda e íntima. Un amigo es amigo y como tal tiene cierto conocimiento del otro que los demás que no lo conocen no lo tienen. ¿Cómo pretender conocer a Dios con conflictos íntimos aquí en la cabeza, donde existe ese campo de batalla del bien y el mal? ¿Cómo? ¿Cómo conocer ignorando el amor, ¿no es cierto?, al enemigo, hablando mal de los demás, siendo orgulloso y apático? Deberíamos hablarnos con música celestial en nuestras palabras. ¿Dónde estará la pureza, la humildad, la alabanza al Altísimo y su honra, la santidad de su carácter en nuestras vidas que indiquen que realmente lo conocemos? ¿No estamos acaso a no conocerlo sirviendo a un Dios desconocido como los griegos? ¿Recuerdan que cuando Pablo estuvo en Grecia, ¿no es cierto?, la cuna de los filósofos, y entonces ellos tenían todos los dioses que adoraban, pero había un Dios en particular que ellos no conocían, y le dedicaron esa declaración, al Dios no desconocido. Y ese es el Dios de quien el Pablo le habló a los griegos. Y entonces,
al no conocer a Dios, nosotros tenemos entonces un Dios desconocido como los griegos. Somos idólatras, ¿no es cierto?, con nuestro Dios. La gente pedirá sedienta el alma del Dios verdadero. Muéstrame al verdadero Dios con tu vida para que yo también le sirva. Ese es un desafío, hermanos. Un desafío para aquellos que decimos que somos los discípulos de la cruz de Cristo y cargamos nuestra cruz a cuesta con nosotros. No existe paz interior fuera de la fuente de gozo y dicha y plenitud natural al alma. Nuestro Padre eterno es la fuente de la paz, del gozo espiritual, de la alegría, por encima de un mundo en tinieblas, de nubes tormentosas, de conflictos por todos lados. En el mundo no hallaremos paz, dijo Cristo. Cristo es la paz en persona. Nadie que permanezca separado de Jesús hallará esa paz equivalente en un mundo en conflicto. El mundo jamás ofrecerá una réplica de la paz de Cristo, porque no tiene a Cristo, el Señor de la paz. Porque no tiene a Cristo, quien es una persona, y la paz es una persona ahora en Cristo. El mal crea todo lo malo que predomina, controla y caracteriza al mundo terrenal. Por lo tanto, es imposible hablar de verdadera paz en el mundo. El mal ha creado, ¿no es cierto?, en el mundo un ambiente de conflicto, de controversia en contra de la paz, una tensión constante. Cuando Adán y Eva pecan sufriendo un desgarro interior en el alma al separarlos el pecado de la presencia de Dios en el interior del ser. Jesús expresó esa intensa, infinita agonía del alma cuando Dios se aparta de él por causa del pecado en la cruz. Esa angustia intensa lo llevó a exclamar su sufrimiento humano existencial que representa el dolor que sufrirán los perdidos en el juicio final cuando sean separados de la fuente de la vida para siempre. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El que se desconecta de la vida no tiene vida. Tenía dolor intenso en todo su cuerpo herido, al que se le agregó el peso de los pecados de sus redimidos. Y finalmente lo peor, el abandono de su padre en el peor momento de su vida. Cristo cargó con todos nuestros pecados, con todos nuestros conflictos, y eso significó una separación de la relación íntima y profunda que tenía con el Padre. Y nosotros vagamos en el mundo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, al garete. Y a veces tenemos una vida en la iglesia y otra vida afuera, cuando tenemos que tener una sola vida para Dios. ¿Cuánto le costó a Cristo nuestra salvación? Un costo infinito. Satanás quiso separarlo de Dios ofreciéndole el mundo a sus pies en la tentación del desierto. Jesús lo rechazó. Pilato dijo, ¿eres acaso tú rey? Tú lo has dicho, dice. ¿Vienes a gobernar, a reinar? Mi reino no es de este mundo. Por segunda vez. Pero Satanás quería glorificar a Cristo como el rey de toda la tierra, el príncipe de toda la tierra, siendo Satanás el rey. Gobernando y Cristo este mundo, un mundo de pecadores, un mundo sin gracia. Y sin gracia no hay posibilidad de salvación. Sin gracia no hay posibilidad de tener paz en el alma, gozo, deleite espiritual. No hay posibilidad de hallar paz en el mundo que Satanás construyó para el ser humano en la caída. La expresión desgarradora del alma de Jesús, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, representa esa angustia de aquellos que rechazarán la cruz en la que Cristo fue crucificado, y como el joven rico, Judas y otros, se negaron a cargar su propia cruz, renunciar a lo malo de yo, aquellos que tendrán un día la experiencia más terrible de su vida, la angustia insondable, insufrible de ser desconectados de la fuente de la vida para siempre, separados para siempre de los que más amamos en la tierra. Si tú has experimentado la angustia indecible de perder un ser amado,
tienes solo una pálida idea del sufrimiento y angustia que tendrás si no aceptas a Jesús, si no lo conoces, y si sabes quién es, si te apartas de Él, y si en el día final eres separados para siempre de la fuente de la vida y de lo que amaste y amas, sentirás una angustia terrible. La ansiedad de la separación alcanzará su estado más alto. Porque ahora dije, yo aprendí estas cosas en las iglesias. Yo escuché sermones, yo estudié la palabra de Dios. O yo prediqué también a otros. Y habiendo predicado a otros, ahora soy separado de Dios por causa de mis malas decisiones en la vida. Miren, no esperes para que esta experiencia que tiene que se enfrentar en el día del juicio final ocurra allá lejos y mucho tiempo después. No, trata de tener presente esa realidad del reino de Dios y que tú eres un redimido y vas a habitar en ese reino. Tener una presencia constante de Cristo en la vida. El que dijo, yo soy el que soy. Es decir, esa tensión siempre presente del tiempo de Dios, que nunca pasa, nunca es pasado. Es el Dios siempre presente. Y ese Dios siempre presente se quiere manifestar siempre presente en tu vida. Que no te distraigas con otros ídolos que ha creado el entretenimiento, con otros ídolos que ha creado el artífice del mal en la tierra, para distraer tu pensamiento, para distraerte con un montón de imágenes diferentes acerca de logros, acerca de pasiones, y de todo eso que hay afuera, para que entonces pierda la presencia de Cristo en tu vida. El gran yo soy, el que debe estar siempre presente en tu vida, en una tensión presente, en el que tú, al participar de esa intimidad con Cristo, en el que Cristo está en ti y tú en Él, entonces puedes anticipadamente percibir las delicias, las maravillas, el gozo, el deleite de ser un hijo de Dios y un habitante del reino de los cielos. Debemos conectar, ¿no es cierto?, visualizar la angustia que sufrimos en el mundo como un mecanismo defensivo de la integridad del yo, evitativo, con la angustia insoportable de compartir el destino final con los demonios separados de la fuente de la vida, siendo mortales, dependientes de ella, pero más de Dios. Traten de imaginar el reino de Dios y traten de ver ese momento solemne cuando Dios está allí y cuando están los ángeles desfilando allí. Y en esas maravillas del reino de Dios que jamás la imaginación humana la puede representar en escenarios de Walt Disney o de otras empresas que bregan con la fantasía. Jamás, porque dice Pablo que no ha entrado en la mente humana, ni en imaginación humana, lo que es el reino de Dios cuando Él fue llevado en espíritu por Dios. No hay nada más maravilloso que eso. Pero claro, tienes luchas y peleas en la tierra. Y entonces muchas veces caes vencido por la adversidad y por las cosas que amas en este mundo y que no son buenas en el reino de Dios, cosas que no tienen futuro en el reino de Dios. Y tú te juegas por ellas como si esas cosas te van a acompañar en el reino de Dios cuando no hay futuro para eso, allí. El pecado ocasionó en Adán y Eva la pérdida de un cuerpo glorificado y la ganancia degradatoria del mal dominando en un cuerpo humillado. Efesios 3:21. A la vergüenza de la desnudez moral se suma el miedo, dos expresiones humanas que suelen cabalgar juntas sobre los lomos de las personas. La desnudez implica desprotección de la intimidad corporal, temor de ser visto por la gente, salvo en el caso del exhibicionista que expone intencionalmente su cuerpo con un propósito de gratificación erótica.
Por ejemplo, una vez estaba en mi casa y me llaman desde Washington. Viajaba mucho a Washington a predicar y dar seminarios muchas veces. Y una hermana llama, estoy acá en el parque, no me acuerdo qué parque era de Washington, la capital, y dice, y hay un hombre desnudos. Y yo estoy con una amiga y ese hombre nos sigue totalmente desnudo, sin ropa. Llamo a la policía ya, me dice. Puedes llamar a la policía, le dije, pero no te preocupes, no te va a hacer daño. ¿Por qué no? Porque es un exhibicionista. O sea que el exhibicionista se gratifica en la exhibición de su cuerpo, pero no va más allá de eso. Es una patología de carácter sexual. No lo podía entender. Felipe pregunta a Cristo, muéstranos al Padre, le dice. El día, ¿no es cierto?, el día que Cristo estaba caminando con ellos en esos 3 años y medio. Y aconteció que cuando la hermana también tiene dificultad para leer la Biblia, yo tengo que dificultad para leer mi propia letra, muy chiquita y tramposa. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí. Y vinisteis a mí, todos príncipes de vuestros tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en el medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive y no muere. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oímos otra vez la voz, deja nuestra... Ok. Si sigue esta voz, moriremos. ¿Por qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Eso fue en Deuteronomio 5, 23 al 27. En 5:29, ¿quién diera que tuviese tal corazón que guardásemos todos los días todos sus mandamientos? Él es la imagen del Dios invisible, Corintios 1, 5, 16. ¿Acaso Felipe, como el pueblo, quería un mediador, tal como el pueblo pidió entre ellos y Dios Moisés? Cristo era la revelación de Dios al hombre en carne humana en la perfección del carácter. Con Cristo va a revelar el carácter del Padre al hombre que no ha sido, ¿no es cierto?, tocado por su espíritu. O sea que este hombre pide que le haga conocer al Padre. Te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, dice Isaías 17:10. El Salvador y la roca son una misma persona. Jesús dijo a Pedro, tú eres Petros, canto rodado, y sobre esta Petra, esta roca, edificaré mi iglesia. La Biblia dice, la piedra, ¿no es cierto?, que los edificadores rechazaron, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Isaías 40:14 dice, Jehová se identifica como el Redentor. Dice, Jehová el Santo de Israel es tu Redentor. Isaías 42:15 dice, este Redentor es el Creador. Así que Jehová es el Creador de los cielos. 43:13, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Así que este Jehová que está en el Antiguo Testamento, que se dice es el Redentor, es el Salvador, ese es el que murió en la cruz. Y Felipe está preguntando por el Padre. Y está con el Hijo, 3 años y medio he andado contigo y no conoces. Yo y el Padre somos una misma cosa. Es tanta la identidad
que tiene el Cristo con el Padre, como el Padre con el Hijo, que cualquiera que conoce al Cristo va a conocer al Padre. Separamos, ¿no es cierto?, a Cristo el Redentor en el Antiguo Testamento de Cristo el siervo sufriente del Nuevo Testamento. Y son la misma persona. No, dicen, aquel del Antiguo Testamento era terriblemente salvaje, cruel, espantoso. Y este del Nuevo Testamento es otra persona, no pueden ser lo mismo. Pero la Biblia nos dice que es lo mismo. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. 44:24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre de tu madre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Concluimos entonces que Jehová, Jesús es el Creador, es el Redentor y es eterno y santo. Al decir por sí mismo, no está diciendo no tengo nada preexistente a mí que me haya dotado como creador. No debo nada a nadie. En el 46:6 dice, fuera de mí no hay Dios. Y repite, no hay Dios sino yo. 43:10, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jehová es la roca de ambos testamentos. La roca de los dos testamentos es Jehová. Indudablemente Felipe confundió al Jehová del Antiguo Testamento con el Padre. El Padre hizo el universo por el Hijo. En 45:2 dice, es aún más específico como creador. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo mismo extendí los cielos y a todo su ejército, al universo entero mandé. Este Jehová extraordinario del Antiguo Testamento es el mismo que se encarnó, ¿no es cierto?, en un cuerpo humano para vivir como nosotros, para dentro de nosotros entender la complejidad de lo que había creado y las condiciones degradadas en las que estaba el hombre en sí mismo. Claro, Cristo recibió, ¿no es cierto?, las consecuencias del pecado sobre su cuerpo y estaba debilitado en comparación con Adán y no en la misma condición. Pero él no tenía una pecaminosidad que lo empujara al mal, porque era un cordero sin defecto. No había mal ni tendencia maligna en él, tal como lo dice la escritora inspirada. No digamos que Cristo tenía tendencia al mal en uno de sus libros. ¿No es esto maravilloso que el carácter del Padre sea el carácter tan benevolente, piadoso, considerado, amoroso, tierno, condescendiente, perdonador, amigo y compañero de Jesús? Muchos se han alejado de Dios por acusarlo de crueldad, impaciencia, sadismo, intransigencia, fanatismo, olvidando que el Jehová que acusan en el Antiguo Testamento es el mismo que vive en Jesús como un hombre y muere en la cruz como un Salvador, despedazado por seres humanos en el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento, dos versiones de una misma persona, mostrando su divinidad en el Antiguo y su humanidad en el Nuevo. ¿O son dos personas distintas en carácter y conducta? No. Debemos leer el Antiguo Testamento con los lentes del Nuevo Testamento para tener la mejor y más precisa imagen de la misma persona. Si el llamado de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento, el Padre no actuó en el Antiguo Testamento, pero también el Padre participó en la creación. Por lo tanto, la idea que tengamos de Él debe darla a Cristo con su vida, carácter y plan de redención. Así entonces Felipe, andando con Jesús por 3 años y medio, puede conocer al Padre a través del Hijo. En la creación estaban los tres creando. También el Padre participó en el Antiguo Testamento. Pero la participación central de los tres en el Nuevo Testamento fue Cristo predominantemente. Y en esta época del fin, después de 2000 años de la cruz, es el Espíritu Santo. No quiere decir que Cristo no actúa y no trabaja, ni Dios tampoco. Trabajan los tres. Pero en cada momento cada uno tuvo una cosa así. Es su rol. Jesús sufre el dolor infinito de la pérdida de los que no quieren ser salvos por
por no identificarse con la cruz, por rechazar a Jesús en la cruz. Y Padre dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Dios, si no tenemos conciencia y evidencias ante, por ejemplo, el reino de Dios, que vamos a enfrentar en un futuro muy cercano al gran tribunal de Dios, el tribunal blanco. Pero no tenemos experiencia con eso. Y como no la tenemos en este tiempo en el que estamos aquí, vivimos todavía entre la carne y el espíritu, batallando entre este conflicto en el que no definimos el destino de nuestra vida de manera clara y definitiva. No es hora ahora de estar, digamos, entre Jerusalén y Babilonia, con un pie en un lado y el otro, partidos por la mitad. Ese es el carácter redentor del Padre que tanto nos amó, que sometió al Hijo al dolor, la angustia, el sentimiento de soledad, la experiencia traumática del abandono más horrible, apartándose de Él en el peor momento de su vida. Y Cristo en ese momento no estaba apelando a su divinidad para decir, yo sé que voy a ser salvo, tengo que pasar este dolor, pero ya por el conocimiento anticipado del futuro, yo sé finalmente que sé salvo. No, Él tenía que vivir en la carne humana como si fuera un hombre. No podía apelar a su divinidad para tratar de sentir alivio anticipadamente, pasar ese momento, pero sabía que iba a seguir adelante. No, tenía que vivir ese momento como si ese momento lo pudiera pasar o no lo pudiera pasar, y fracasara, y abandonara al ser humano a su destino. Y allí con la presión del diablo que le decía, estás muriendo en vano, nadie te va a aceptar, todos te rechazaron, yo controlo el mundo, yo le he puesto las ideas en contra de ti, a toda la gente desde Adán, le he programado el mundo, ahora he creado el entretenimiento para apartarlos de ti, creé la evolución también para que la imagen que tú le pusiste a Adán y Eva en el comienzo, para que fueran semejanza tuya, se la borré. Creé un animal, un gorila, en la selva. Y entonces dije, este gorila es tu padre, ser humano, Adán. Este gorila es tu madre, y la hembra es tu madre. Estos son tus padres, Adán y Eva. Yo borré la imagen con el evolucionismo de toda persona. Así que es inútil que te sacrifiques, no vas a lograr nada. Reina conmigo en el mundo, en un mundo de pecadores. Oh, horrible, espantosa realidad. Padre e hijo, ¿no es cierto?, debían empujar el vagón hasta el final. Dios el Padre dejó claro, no puedo convivir con el pecado no convivirá conmigo. Debes ir hasta el final, Jesús. Todos los pecados de los redimidos han caído sobre tu humanidad. Debo apartarme de ti por los principios por los que tú das tu vida. Hay que salvar a la humanidad evitando mezclar esos principios con los pecados de los hombres. No hay convivencia entre ellos. Tú demostraste con integridad tu inocencia. Tú no tienes ningún pecado en tu humanidad. Me separo de ti por los pecados de ellos, porque tenemos que salvarlos. Ni yo, ni tú, ni el Espíritu Santo los dejaremos perderse, separarse de nosotros por la eternidad. Ellos serán los estandartes de la redención en todo el universo, en todo el plan de la redención. El amor, el motivo principal, la autonegación, el renunciamiento y otros valores de vida son los principios en los que la salvación se fundamenta. Estás en el clima del dolor y la angustia, pero tu amor y mi amor por estas criaturas caídas sobrepasa todo nuestro sufrimiento. ¿Cuántas palabras maravillosas Dios se tragó el silencio apartado de su Hijo por nuestra maldad y no pudo brindarlas como su apoyo moral en el momento crucialmente más agonizante de Jesús?
El amor de Dios por ti y por mí fue sometido a la prueba más terrible que pudiera ocurrir en todo el universo. ¿Has pensado en eso? ¿Has imaginado un poquito de eso? ¿Has sufrido en la carne alguna pérdida dolorosa que te dejó en angustia y una ansiedad de separación terrible? Todos hemos perdido gente que amamos, ¿o no? Perdimos padres, algunos dijeron, bueno, mejor que se fuera por todo lo que me hizo. Pero otros, más normales, dicen, amé a mi padre y a mi madre y fue una pérdida dolorosa para mí. El amor de Dios por ti y por mí fue sometido a la prueba más terrible, porque tanto nos amó Dios que no quiso perderlos para siempre. Estamos escritos con clavos en las manos y pies de Cristo, con una corona de espinas en su frente, con una lanza clavada en su costado, como un sello de fuego en su corazón, con una creencia fija en sus memorias, en nuestras memorias de Jesucristo. Jesús muere en la cruz para reconciliarnos con Dios. Cuando nuestros pecados caen sobre Cristo, Dios se aparta de Jesús, se aparta de nosotros. Jesús siente en carne propia lo que sufriríamos sin su sacrificio, la angustia existencial más horrible. Él la está sintiendo por nosotros para librarnos de ella, y separados del Padre no se detiene. Y el que no conoce la oscuridad y el vacío de la muerte se entrega mansamente a ella por nosotros. Su amor fue más fuerte que la tortura romana, el desprecio judío, el peso abrumador de nuestros pecados y la angustia existencial esencial de la separación de su amado Padre. Todas estas cosas le partieron el corazón. Pero fue el peso de nuestros pecados el impacto más duro en la mente y el corazón de Cristo. Ahora el Padre nos mira a través de la sangre de Jesús y la justicia de Jesús y se estremece su corazón. Se estremece su cerebro. El Hijo pródigo, el Padre al recibirlo, mandó a los siervos que le quiten los harapos y lo vistan con las vestiduras de príncipe. A Adán, Dios Jesucristo lo vistió con las vestiduras de justicia representada con la piel de un cordero. Y allí Adán tuvo que sacrificar un cordero por causa de su pecado. Y sufrió ese sacrificio. E imaginó el sacrificio de Cristo en la cruz. Y él exclamó, Señor, no lo hagas por nosotros, déjanos morir. Sálvate tú. Pero Jesús no hizo caso a Adán. Y siguió adelante porque nos amaba a ustedes que están aquí en 6.000 años después. Los amó a cada uno de ustedes los que están aquí. Sepa que Cristo los ama incondicionalmente. No importa lo que hagan. Pero sí, impórtense por las heridas que le causan a Cristo. Porque cuando ustedes hacen lo que se les antoje fuera de la voluntad de Dios, no están dando gloria a Cristo. Le están dando al príncipe de este mundo gloria. Y lo están dejando a Cristo como ridículo. Como que su salvación o el poder de la cruz no es suficiente para controlar nuestros pensamientos, para controlar nuestros sentimientos, emociones, ni para controlar nuestra conducta, ni nuestros motivos, ni nuestros intereses ni valores. Jesús lo hace contigo hoy. Te quita las vestiduras viles de tu sacerdocio y te viste de gala. Te quita los harapos con que el mundo te vistió y abandonó en miseria, y te viste con las vestiduras de príncipe y te calza con el anillo real en su dedo. Te quita las hojas con las que has cubierto tu desnudez y te viste con la piel de un cordero, que es la gloria restablecida de su justicia. Jesús es como un espejo. Cuando estamos lejos de Él, perdemos de vista los detalles de nuestros defectos de carácter y no percibimos la condición real de nuestra condición espiritual.
no percibimos el estado, ¿no es cierto?, moral de nuestra vida espiritual, porque estamos lejos de Cristo. Cuando nos acercamos al espejo, podemos distinguir claramente el contraste entre el carácter sublime de Jesús y la imagen deformada de lo que debiera ser su semejanza. Esta es la ley del contraste, que tiene que ver con un espejo, y ese espejo es Cristo. Reconciliación con Dios nos devuelve el gozo de la vida, el significado y propósito y sentido de la cruz, el significado y propósito de nuestra existencia. Con su vida y muerte nos reconcilió con la vida que viene del Padre, que viene de Dios. La reconciliación con el prójimo. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, no nos hemos reconciliado con Dios. La prueba de nuestro amor a Dios es nuestro amor al prójimo. ¿Cómo andamos con ese diagnóstico de parte de la palabra de Dios? Somos probados y no damos la talla, porque estamos centrados en una vida en el yo. Cuando tenemos que abrir las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón a Cristo, para que Él pueda reinar en nuestra vida a través del trabajo extraordinario del Espíritu Santo. Porque no es un trabajo común, no es algo que pueda hacer el hombre. Así estamos con un poder sobrenatural que es el pecado que nos tiene, ¿no es cierto?, en prisiones de hierro. Pero Cristo tiene el poder de romper el hierro con la sangre derramada en la cruz. Y el poder de su Espíritu no es un poder común, como el de los hombres, como el de los animales. Es un poder extraordinario, sobrenatural. Seguimos adelante. Quiero avanzar un poco y dejar una serie de cosas y seguir avanzando. Sí. ¿Cómo amo a mi prójimo? Con un amor fraterno, filial, desinteresado, con un amor ágape. 1 Corintios 13 nos da la definición más grande del amor en todo el universo. Nadie ha dado una definición más grande que la que dio el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, por boca del apóstol Pablo. Y sin embargo, la gente no sabe amar porque no conoce a Dios. ¿Cómo podemos amar si la única fuente del amor es Dios? El fundamento del carácter, la esencia del carácter de Dios es amor. Y si no conocemos a Dios, criaturas que con las vidas están centradas en el ego, en el egoísmo, no pueden sentir amor por otra persona. Es solo un sentimiento. Es por el amor que Dios tuvo por nosotros antes de crearnos que se aumentó al crearnos y llegó al clímax, a la cúspide, el pico más alto, cuando Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Que nosotros deberíamos amarnos unos a otros. Nos amamos porque Dios nos amó primero y porque se dio por nosotros. No ha llegado a ser el ser humano más precioso que el oro de Ofir, más valioso que el oro de Ofir, cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es. Millones de personas luchan por su autoaceptación, autodignidad en el mundo. Luchan con atribución interna, es decir, se culpabilizan y recriminan y se degradan. Una autoestima por el piso, un odio por lo que son, un sentido de inadecuación social, de falta de ubicuidad, de impotencia, un sentido de inutilidad. Por lo que no pueden hacer, por lo que hacen, un sentimiento automiserable. Luchos, solo, pierden la batalla y sucumben con un balazo en la cabeza o en el corazón. Aquel médico rural, allí de Illinois, yo estaba en Illinois, llegaron 3 ladrones, lo amarraron en una silla a él, lo golpearon duramente, tenía 2 hijas, la mujer, la golpearon a las 2. Luego le dijeron a la mujer que tenía que buscar el dinero que había en el banco. Y uno de ellos fue con ella. No podía hacer nada porque sus hijas estaban con los otros. Así que volvieron. Este ladrón volvió. Le siguieron golpeando al hombre. Golpearon a su mujer, a las hijas.
las violaron a las 3 delante del hombre y las mataron. Ese es el trabajo del diablo que ha hecho en la tierra. Así que cada vez que nosotros nos identificamos con el enemigo de las almas a través de pensamientos que no gobierna a Cristo, a través de sentimientos, emociones que están fuera del alcance de Cristo y del poder de Cristo, así del control de Cristo, y cuando tenemos conductas así que están fuera de la dirección de Cristo, entonces estamos glorificando todas estas cosas de estos asesinos sin alma, de estos terribles hombres al servicio de Satanás. Vamos a ir adelante, hermanos, para terminar, y vamos a dejar de lado todo esto para ir concluyendo el mensaje. Cuando el Espíritu Santo ilumina los corredores tenebrosos, oscuros, crueles, implacables de su mente, con pujido de espíritu y conflicto de pecado, exclama: Dios no puede perdonar tanta crueldad en mi vida. La prostituta acusada, el pornógrafo atrapado en su adicción y expuesto, el perverso sexual, al descubierto, ante el Altísimo, bajarán la cabeza, se dirán: Dios no puede perdonar tanta impureza inmoral en mi vida. El narcisista, arrogante, tocado por el Espíritu, exclama: es imposible que Dios soporte mi orgullo, mi egoísmo. Perdóname, oh Dios. El hombre carnal, están llenos mis ojos de lujuria, de pasiones animales que no puedo controlar, impulsos y deseos ingobernables. ¿Cómo Dios va a perdonar a alguien como yo? Piensa que lo que no puede controlar es la evidencia que la gracia tampoco lo logrará y sucumbe ante la fuerza del mal que lo pasa por encima. Soy un promiscuo sexual. ¿Cómo puedo ser salvo? Todo ser sujeto a convicción de pecado por el Espíritu de Dios puede ser interferido, paralizado, inoculado en un proceso de santificación por las dudas del diablo en algunos momentos de su vida. El primer bien, luego de la gracia del Padre, es el perdón. Dios ofrece el perdón a toda persona, fuera de la iglesia, ¿no es cierto?, en el caos del mundo, en la degradación total, y dentro de la iglesia, Dios te ofrece el perdón. El cristianismo es la única religión del mundo que posee una fe redentora a través de la gracia, porque el cristianismo es también la única religión del mundo en el que Dios, creador, ¿no es cierto?, se ha transformado en un ser humano para poder morir por los pecadores, por amor, para salvarlos de la perdición. Tan grandes son sus principios de vida como tan grande es su amor. No hay otra religión en el mundo que tenga una fe salvadora, que tenga el mismo Dios que se encarna y muere por cada sus criaturas. No, los musulmanes no tienen eso, los hindúes tampoco. Ninguna religión pagana tiene ese privilegio que tenemos nosotros, que el Dios mismo se hizo como uno de nosotros en la carne, para levantarnos y hacernos participantes de la familia de Dios a través de Jesucristo, nuestro representante en el trono de Dios a la derecha del Padre. Cuando miramos el trono de Dios y vemos a Jesucristo luego de su muerte, resurrección y ascendido al cielo a la diestra del Padre, recordemos que allí tenemos nuestra familia, son nuestros parientes. Cristo emparentó y unió la familia humana con la familia del cielo y nos hizo partícipe de esa unidad. Yo tengo una serie que se llama Cuando Cristo está en ti y tú en Él. Yo vivía ahí en Pensilvania, y tenía una casa con un basement grande y ahí tenía los libros. Iba yo a escribir y entonces el televisor miraba algunas noticias y entonces ahí donde yo escribía, y dormí a la noche y soñé que estaba predicando ante unas 2.000 personas, un poco más, y yo no estaba acá al frente, estaba detrás allí, donde están aquellos hermanos. Estaba parado y estaba predicando desde allá atrás.
Yo quería saber cuál era el asunto de que estuviera predicando atrás el símbolo. Y entonces yo pensé, claro, no tengo que ser el centro de la predicación, tiene que ser Cristo, y yo tengo que estar allá atrás. Mi yo tiene que estar allá atrás. Y Cristo tiene que estar al frente. Eso es lo que identifiqué. Y me bajé al Weimar a tratar de armar un sermón acerca de esto. Y busqué en comentarios bíblicos, que tengo varios comentarios bíblicos, no encontré ninguna alusión a esto, de cuando Cristo está en ti y tú en Él. Y bueno, abandoné esa idea, porque busqué por todos los medios y dije, no tengo idea, Señor, no me da la cabeza para esto, no veo cómo lo puedo hacer. Y pasaron 2 semanas, a las 2 semanas bajo al Weimar y de golpe me viene todo a la mente. Y escribí 42 sermones acerca de cuando Cristo está en ti y tú en Él. Una experiencia maravillosa en la que se une la oración, la conexión con Cristo, una cosa extraordinaria. El cristianismo es la única religión que tiene un Dios crucificado. Jesús partió la historia en 2 y ya lo sabemos, de modo que leemos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué acerca de la historia de tu vida? Tuviste un antes de Cristo en el mundo y ahora tienes un después de Cristo cuando lo conociste al Señor. Y entonces la historia vieja, ¿no es cierto? La nueva historia comienza a partir de la cruz de Cristo. No es un agregado nuevo a una historia vieja, es una historia totalmente nueva, desarraigada de la vieja. Algunos quieren construir un nuevo comienzo a partir de las cosas viejas, y esa no es la forma. No es una recapitulación de la antigua, no es una renovación de la antigua, armada con restos tóxicos, traumáticos de ella, vividos y experimentados en la familia de origen. Y vamos al final, porque todavía queda mucho que decir, que vamos al final. Porque si no, ustedes se van a dormir y yo no voy a quedar bien con ustedes. Ahora quiero tocar esta parte ya al final. El verdadero sentido de la realidad. Déjenme decirles, bueno, ¿qué significado tiene el Gólgota hoy para ti? Porque el tema es el significado de la cruz. Así que tengo que terminar este tema y dejar todo lo que quedó todavía ahí. Y esto era probablemente para 2 semanas de predicación. ¿Qué significado tiene el Gólgota hoy para ti? Si no tiene significado alguno hoy, es el día para que le des valor a tu vida de paso por este mundo terrenal, hacia una patria mejor, a la ciudad eterna, cuyo arquitecto es el ingeniero, es el que dio la vida en la cruz por ti, tu Redentor. Tu vida común tiene significado hoy y mañana, en el valor superior extraordinario en relación con el sacrificio de Cristo en la cruz. Si tu vida no está comprometida con la cruz, tu vida no tiene ni valor ni significado ni en esta vida ni en la que vendrá. El significado que tú le des a la cruz de Cristo es el significado que la cruz de Cristo te dará a ti. El valor, ¿no es cierto?, que le des a la cruz te lo dará a ti. Ese es un ciclo central que va y viene, interacción positiva, de retroalimentación creciente, del significado trascendente de la vida en función con la vida y la muerte de Cristo en la cruz. No hay forma de darle significado a esta vida, a esta existencia, si Cristo no está en ti y tú en Él. Hemos pasado esta semana predicando de estas cosas y yo pensaba, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Decían aquellos. Dejar que el Espíritu haga su obra extraordinaria dentro de ti. ¿Qué significado tiene la cruz de Cristo hoy? Hoy estamos aquí en este momento, muerte y resurrección, redención, vida en el Espíritu, transformación y nueva vida, vida inmortal con Dios, arrepentimiento, confesión, gracia imputada, justicia atribuida, gracia transformadora. La cruz de Cristo debe significarlo todo, saturando, ¿no es cierto?, y moldeando cada pensamiento, guiando cada sentimiento, emoción, actitud, intención, motivación, interés, valor, comportamiento,
llenado de significado toda actividad y ocupación diaria, ordinaria, común de tu vida, de manera trascendental. ¿Qué significado tiene hoy la cruz de Jesús para ti? Tu respuesta puede determinar tu destino final. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El Espíritu vivo yo, dice Jehová, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis en casa de Israel. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos piedra de tropiezo y para los gentiles locura, para nosotros gloria. La cruz donde Cristo es crucificado es el punto de referencia de nuestra salvación. El que entra a la presencia de Cristo siendo mudo en el idioma del cielo, sale hablando con himnos y cantos celestiales de alabanza en su lengua. Y el sordo sale de su presencia reconociendo la voz del Señor, del pastor, en el tumulto de las voces humanas. El paralítico sale de la presencia de Cristo caminando por los caminos del Omnipotente. Todo el que entre a la presencia de Jesús saldrá transformado. El leproso pecador saldrá con la piel de un niño renovada. Cristo es soberano sobre toda la creación. Jesús vino a la tierra, una tierra en tumulto, una tierra en caos, una tierra en violencia, una tierra degradada por la conducta del hombre, y los hombres con su comportamiento le agregaron más maldad al mundo, y con más maldad vinieron más desastres naturales y otros desastres, porque al aumentar la maldad también vienen las consecuencias de esa maldad. Y Dios nos ha llamado a nosotros, un pueblo pequeño, para que lleve los estandartes de la luz de Cristo, donde hay tantas tinieblas, para llevar la luz a los que están perdidos, para llevar testimonios de que Cristo vive en nosotros y nosotros en Él, y que el Espíritu Santo pueda hacer obras extraordinarias a través de nosotros, orando por los enfermos espirituales, y el Espíritu Santo presente haciendo su obra extraordinaria. Porque Jesús dijo, haciendo estas cosas, predicando el Evangelio a todo el mundo, es como yo voy a estar con ustedes. Es decir, al lado de ustedes. Pero a través del Espíritu Santo, desde hace 2000 años, en esta nueva era que inauguró el Espíritu Santo, de un Cristo internalizado, de un Cristo dentro de nosotros que lo pone el Espíritu Santo, entonces la vigencia del Espíritu Santo nos hace a cada uno de los cristianos experimentar esta nueva era. Cristo estaba por 3 años y medio al lado de los discípulos. Pero después, cuando se fue y era necesario que se fuera, es como Él puede habitar en nosotros por la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que estamos en la era del Espíritu Santo, en la era de las grandes manifestaciones extraordinarias de Dios para sanar a la gente, para darle vida a los que están muertos, en vida, para revivir a los que están enfermos, para curar a los paralíticos y a toda esa gente. Pero lo más importante es para darle la vida espiritual que necesitan para vivir. Dios hoy nos está llamando, y mientras Álvaro nos va a cantar un himno, nos está llamando a cada uno de nosotros, hijos del conflicto, hijos de la controversia. Si así nos sentimos, que estamos en esta gran batalla de la vida y que hemos perdido mucha batalla, que vengamos a los pies de Cristo, porque vamos a hallar el poder de la victoria, ¿cierto? Y como resultado
el sentido de la gracia, de la paz y el deseo indecible de seguir en comunión con Dios. Todos aquellos que sientan esta necesidad de estar con Cristo hoy, en este momento, porque mañana nunca llega. Cuando llega mañana, es la otra mañana. Cuando llega mañana es hoy, mañana. El mañana nunca llega. Hoy es el momento que cada uno de nosotros vamos a Cristo de todo corazón y nos levantamos en este momento. Nos levantamos de nuestros asientos para glorificar el nombre de Cristo, para agradecer al Padre por este sacrificio infinito que hizo por nosotros, reconocer el amor de Dios y enfrentar el desafío de ser criaturas renovadas por el Espíritu de Dios y por el sacrificio de Cristo. Como niños soñaríamos tener regalos y placer toda la vida, pero nunca hemos pensado en el niño que nació. Aquella noche nos dio su amor. Fuimos la causa al su vida dar. Fuimos la causa de su muerte fatal. Por un mundo perdido dio todo su ser para darnos razón de vivir. Pasar el tiempo tienes que saber cómo agradecer tu senda a Él. Cuando en una noche cruel el unigénito murió, solo por amor, por amor. Fuimos la causa al su vida dar. Fuimos la causa de su muerte fatal. Por un mundo perdido dio todo su ser para darnos razón de vivir. Al fin he descubierto la causa, es darle mi vida a Él, hablar de su amor, imitar su poder. De esta forma le entrego mi ser a Él. Somos la causa